Buenos días. Estamos en un escenario de fondo claro con un cartel corporativo CEAPAT Imserso en el centro y una planta alta a la izquierda. Desde el punto de vista del espectador tenemos de izquierda a derecha las butacas, ocupadas por Lucía, pelo castaño claro, ondulado, vestido rojo; Carmen, pelo castaño, liso, jersey negro de cuello alto; Anna, rubia, pelo liso con gafas, jersey negro, chaqueta azul marino; Raquel, pelo castaño rizado, blusa blanca, chaleco verde; Blanca, morena, pelo liso, largo, vestido de lunares. Delante de todas las personas hay una mesa redonda, baja, de cristal con una planta. Para los espectadores en línea, en la parte inferior de la pantalla encontrarán el subtitulado. En la esquina inferior izquierda tienen una ventana con la intérprete de lengua de signos española. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la mesa número 2 del día de hoy, que lleva como título Experiencias innovadoras en accesibilidad cognitiva. Soy Lucía Pérez Castilla, psicóloga del CEAPAT, y tengo el gusto de presentarles a 4 personas que seguro van a hacer que esta hora que nos queda, un poquito más de una hora, se pase rápidamente contándonos pues, todas sus experiencias, trabajos y también retos de futuro en torno a la accesibilidad cognitiva. A mi izquierda tengo a Carmen Lafuente, es graduada en Biología Sanitaria por la Universidad de Alcalá, máster en Comunicación Social de la Investigación Científica por la Universidad Internacional de Valencia y desde hace un año técnico superior en el CSIC. Actualmente ocupa el puesto como responsable de la Oficina de Ciencia Inclusiva del CSIC. A continuación, Ana Matamala es doctora en Lingüística Aplicada, catedrática de Traducción en la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora principal del Grupo Transmedia Catalonia. Tiene una larga trayectoria de participación en diferentes proyectos y dirección, tanto proyectos europeos como estatales, entre ellos IMAC, Traction, NEA, EASIT, etc. Actualmente participa en los proyectos europeos Younger Earth y ACENA y lidera la red de transferencia AccessCat. Participa activamente en actividades de normalización y tiene especial interés en la transferencia de conocimiento. Raquel Cárcamo es codirectora del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Es la primera persona con discapacidad intelectual en formar parte de la Junta Directiva de Plena Inclusión, la confederación de organizaciones que representan a las personas con discapacidad intelectual y sus familias en España, y además fue presidenta de la cooperativa Altavoz en sus inicios. Raquel es formadora en Derechos y experta en accesibilidad cognitiva. Y finalmente, Blanca Tejero es codirectora del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Periodista de profesión, se especializó después en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Una parte importante de su carrera la desarrolló en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales y desde hace más o menos 8 años se centró en el de la discapacidad intelectual y del desarrollo. En LIBER, anterior Asociación Española de Fundaciones Tutelares, trabajó, entre otros, en el ámbito de la accesibilidad cognitiva, en especial en cuestiones relacionadas con accesibilidad y justicia, y desde hace más de un año continuó en Plena Inclusión como responsable de accesibilidad. Bueno, pues como ven, tenemos 4 personas que seguro nos van a poder ilustrar y
y lanzar mucha luz sobre todos estos interrogantes que tenemos en torno a la accesibilidad cognitiva. Vamos a ir profundizando poco a poco en el concepto de accesibilidad cognitiva, en los avances que se han ido dando en vuestras trayectorias, pero me gustaría empezar con una pregunta más de lo general para luego ir a lo particular. Y la pregunta sería en torno a la accesibilidad universal. Vamos a comenzar por Ana, por ejemplo. Me gustaría que nos comentaras, Ana, un poco cómo ha sido tu acercamiento al mundo de la accesibilidad universal, desde tu profesión como docente e investigadora en el ámbito universitario. Bueno, yo me acerqué a lo que es la accesibilidad universal, a la accesibilidad concretamente a los medios, porque yo en mi vida anterior era traductora de doblaje, traductora de subtítulos. Entonces enseñaba traducción en la universidad, investigábamos sobre doblaje, sobre subtitulado. Y a partir de ahí pasamos a investigar sobre otras formas de transferencia, lo que sería el subtitulado para sordos, la audiodescripción, que en realidad es una traducción de las imágenes en palabras, y ya este camino, ¿no?, nos llevó a proyectos más vinculados a lo que sería la accesibilidad cognitiva, accesibilidad incluso social, ¿no?, la accesibilidad para todas las personas, que es de hecho lo que nos interesa a nosotros. Nos interesa participar en proyectos en los que los usuarios estén en el centro, que estén en el centro desde el principio, para que aquello que se esté diseñando, aquello que se esté preparando, sirva para todos, para el mayor abanico posible de personas. Entonces, no sé si la pregunta era así más personal, pero es un poco nuestra trayectoria de cómo hemos entrado. Entonces, en el grupo Transmedia Catalunya, en el que participo, ha sido un poco esta trayectoria, siempre prestando muchísima atención a los usuarios. Para nosotros es central y por eso hacemos muchísimas investigaciones de recepción. Y por otro lado, prestando atención a la tecnología, cómo va evolucionando la tecnología para estar ahí, antes de que se implemente la tecnología, ya estar ahí a ver qué podemos hacer. Estupendo, muchas gracias, Ana. Pues, Carmen, vamos a continuar contigo, si te parece. Bueno, en la presentación hacía alusión a tu actual puesto, responsable de la Oficina de Ciencia Inclusiva del CSIC. ¿Nos puedes explicar un poquito para entender después mejor qué proyectos estáis llevando a cabo vinculados a la accesibilidad cognitiva? ¿Nos puedes explicar un poquito qué es la Oficina de Ciencia Inclusiva del CSIC? ¿Y qué importancia tiene la accesibilidad universal en el trabajo que se está desarrollando? Muy bien. Pues, bueno, la Oficina de Ciencia Inclusiva del CSIC es un proyecto que ha comenzado bastante recientemente, hace 1 año y poco, porque surge a partir de mi incorporación. Y nosotros somos parte de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC. Entonces, esta vicepresidencia en concreto se encarga de coordinar toda la divulgación científica que se realiza en el Consejo, y queríamos que esta divulgación científica, igual, o sea, la divulgación científica de por sí tiene que ser accesible en general a toda la población, ya que estás transmitiendo un conocimiento científico a personas que no son especializadas en ese conocimiento, pero queremos llevarlo a que todos los públicos, sea cual sea la condición de los públicos, puedan acceder a esta divulgación, a esta cultura científica. Y con ese objetivo nace la Oficina de Ciencia Inclusiva, ya que bueno, creemos que siempre hay colectivos que tienen una mayor dificultad de acceso a esta cultura científica, a esta divulgación, y queremos que al final en una actividad haya una plena inclusión. Entonces, bueno, de cara a la accesibilidad cognitiva, por ejemplo, es verdad que en el CSIC, incluso antes de que se estableciera la oficina, ya ha habido algunos proyectos,
por parte, por ejemplo, del Museo de Ciencias Naturales o del Real Jardín Botánico, que son centros pertenecientes al CSIC, que si quieres profundizamos luego más en ellos. Estupendo. Luego, si quieres, ya explicamos Sí. un poquito qué es lo que estáis haciendo vinculado a accesibilidad cognitiva, Sí, tanto en sí, Jardín desde la oficina, Botánico, sí, desde la efectivamente. oficina también vamos a presentar una guía bastante práctica de divulgación científica inclusiva, donde por supuesto hay una parte dedicada a la accesibilidad cognitiva. Estupendo. Pues luego profundizamos un poquito más en estos trabajos. Blanca y Raquel, para quienes no lo conocen, por favor, ¿nos podéis hacer una pequeña introducción sobre qué es el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva? ¿Lo quieres contar tú, Raquel? Vale, el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva es un centro público que depende del Real Patronato de Discapacidad y lo gestiona Plena Inclusión España. Y bueno, un poco nuestra misión, por así decirlo, es impulsar la accesibilidad cognitiva pues en todos los ámbitos de la sociedad. Sí. El centro nace a raíz de una modificación de la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es relativamente reciente y por eso el centro también es un poquito reciente. Y bueno, en la misión está evidentemente la que comentaba Raquel, transferir conocimiento, al final ser un poco el centro de referencia en el ámbito de accesibilidad cognitiva en España y como otros, pues es un centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad. Estupendo. Bueno, pues ahora os voy a plantear una pregunta común a las tres, a las cuatro, a las tres partes, que vosotras dos venís de parte del CEACOG. Una pregunta común y la contestáis pues, en el orden que queráis. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es vuestra valoración sobre la importancia de la publicación de la ley a la que justamente hacías referencia ahora, Blanca, la Ley 6/2022 de 31 de marzo, en la que se establecen y regulan la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación? ¿Cuál es vuestra valoración sobre esta publicación? ¿Qué ha supuesto? ¿Qué puede suponer? Pues bueno, nos vamos ahí compenetrando, somos codirectoras, entonces todo lo hacemos en conjunción. Pues yo creo que es un avance, ¿no? Un avance muy grande porque cuando algo se regula, cuando algo aparece en una legislación, se hace visible, ¿no? Es como esto que decimos siempre, de lo que no se habla, pues poco se puede impulsar. Cuando aparece en una legislación, pues hay una obligación de que eso sea exigible, de que esté realmente reconocido dentro de la accesibilidad universal, porque como sabemos la accesibilidad universal tiene tres patas, la física, la sensorial y la cognitiva, y es verdad que la cognitiva ha estado más invisibilizada o ha tenido menos desarrollo que el otro tipo de accesibilidades. Entonces, que aparezca una legislación que se pueda exigir y garantizar, pues es un cambio importante, ¿no, Raquel? Pues efectivamente, es un cambio importante justo por lo que decía Blanca, porque ahora ya la implementación de apoyos de accesibilidad cognitiva no va a depender, por ejemplo, de lo sensibilizado que esté, pues por ejemplo, alguien de los que forma parte de un juicio. No, ahora va a haber un facilitador judicial que va a decir, cuidado, aquí está habiendo un problema de accesibilidad y va a garantizar que esa persona pues, pueda tener acceso a los apoyos que necesita. Claro, la accesibilidad al final lo que permite es que se puedan garantizar otros derechos porque el principal derecho que garantiza es el derecho a la información, ¿no? Y tener la información necesaria para luego poder ejercer otros es realmente importante. Raquel hablaba del facilitador porque es verdad que es uno de los proyectos del centro que si queréis podemos hablar más adelante y ahí bueno, pues hablamos de comunicación eficaz y otras cosas, pero cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, que haya una ley que establece que eso está ahí, que se tiene que garantizar y en todos los ámbitos en los que se tiene que aplicar, es un avance tremendo, la verdad. Yo estaría de acuerdo, creo que no se puede decir más que eso, es decir, tener un marco legislativo que facilite la implementación de medidas de accesibilidad, en este caso cognitivas, es fundamental. Ya no dependemos de la buena voluntad de las personas de si están sensibilizadas o no, sino que hay un marco legislativo. En ese sentido,
a nivel estatal, pero también a nivel europeo, en los últimos años ha habido muchísimos avances y tenemos que seguir trabajando, ¿no? para ir implementando, para establecer normas y estándares que nos indiquen cómo cumplir, ¿no? con este marco legislativo. Efectivamente. Luego hablaremos, Ana, de normas técnicas, normas ISO, normas UNE, en las que también tenemos la suerte de estar colaborando y de vernos en virtual, y de cómo se está avanzando en este ámbito a nivel nacional y también internacional. Y, Carmen, ¿cuál sería tu valoración sobre la publicación de esta ley? ¿Qué impacto ves que está teniendo? ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué retos implica? Bueno, yo suscribo, la verdad es que todo lo que han dicho ellas. Y bueno, de cara, la verdad es que sí que he oído hablar de la ley, de hecho la tenemos, o sea, es una de nuestras, parte de nuestra bibliografía, ¿no? En la guía que estamos redactando, pero es verdad que no he hecho siendo sincera, no hemos hecho, desde el CSIC no hemos realizado un gran seguimiento todavía de esta ley, porque bueno, como es bastante reciente, ¿no? Es de marzo. Pero no, es que no puedo añadir nada más de que al final, cuando algo ya está legislado, ya no dependes, con lo que comentaban Ana y Raquel, ya no dependes de la buena voluntad o de la sensibilización de la gente. Entonces yo creo que ese es un avance bastante importante. Entonces supongo y espero que tanto en las instituciones públicas como en la sociedad en general tenga un impacto muy positivo y que las personas que pues se pongan manos a la obra. Estupendo. Bueno, vamos a ir acercándonos al trabajo que venís realizando vinculado a accesibilidad cognitiva desde vuestras entidades. Vamos a comenzar con Ana. Aunque has hecho muchísimas cosas, pero luego ya podemos ir entendiendo algunas más concretas, pero con esta pregunta un poquito así inicial, te plantearía si nos puedes dar un panorama general sobre experiencias en las que has participado vinculadas a la accesibilidad cognitiva y qué resultados han tenido. De modo general, yo creo que lo que hemos seguido en Transmedia Catalunya, porque aquí estoy hablando yo, pero en realidad es un trabajo de equipo, eso es importante destacarlo. Lo que hemos hecho sobre todo son tres cosas. Por un lado, hemos estado trabajando en investigación, y luego si quieres puedo dar más detalles. Por otro lado, hemos estado trabajando en propuestas docentes y en proyectos educativos. Es decir, por un lado, cursos o másteres y por otro lado, proyectos que generan recursos educativos en abierto. Y aquí estoy pensando en el proyecto EASIT, que fue, bueno, que empezó en 2018, fueron 3 años muy intensos y de hecho fue mi inmersión total en lo que es la lectura fácil, el lenguaje claro, etcétera. Y creo que te he dicho 3, ¿no? Por lo tanto, me faltaría uno, que es la transferencia. Es decir, yo creo que en la universidad investigamos, formamos, pero también transferimos estos resultados a la sociedad. Una transferencia que puede ser mediante la divulgación, pero también puede ser mediante la participación en normas. O, por ejemplo, ahora estoy dirigiendo una red de transferencia, AccessCat, que somos 14 grupos de investigación de universidades catalanas que trabajamos en accesibilidad desde puntos de vista muy distintos. Y lo que estamos haciendo es intentar promover esta transferencia más allá del círculo universitario, que creo que es fundamental. Pues estos serían los tres ejes. Y luego te cuento más si quieres. Fenomenal, fenomenal. Carmen, desde la oficina, ¿cómo estáis incorporando la accesibilidad cognitiva en el trabajo que desarrolláis? ¿Puedes explicar alguna iniciativa en concreto que antes ya nos anticipabas, pero si nos lo puedes explicar con más detalle? Sí, bueno, las que voy a comentar 2 que son parte del parten del Museo de Ciencias y del Jardín Botánico, pero desde la propia oficina. Por ejemplo, dentro de esta guía que comentaba antes y que luego, si queréis, profundizo más, uno de los apartados es lo hemos llamado los 15 principios de divulgación científica inclusiva, que serían como 15 pautas que todo divulgador tiene que tener en cuenta a la hora de realizar una actividad inclusiva. Y, por ejemplo, esos 15 principios los hemos redactado también en lectura fácil.
Y bueno, ese sería uno de estos primeros proyectos en cuanto a accesibilidad cognitiva. Y luego, por parte del Museo de Ciencias y del Jardín Botánico, están dentro de la iniciativa Empower Parents, que seguramente a más de uno le puede sonar. Es una iniciativa que nació desde el Museo ICO hace unos años y consiste en, bueno, está dirigida a las familias y con hijos con autismo. Y bueno, está dirigido un poco también a fortalecer a los padres que tienen hijos con TEA a la hora de poder realizar una visita a un museo o a algún espacio público, ya que bueno, esta iniciativa consiste en abren uno de los museos, no sé, por ejemplo el Museo de Ciencias Naturales, durante 8 semanas al año. En el caso del museo son los sábados por la mañana van 6 familias y hacen actividades dentro del museo. Cabe destacar que el museo continúa totalmente abierto al público y empiezan a darles como tanto los educadores del museo empiezan a dar un poco las pautas también a los padres para que se empoderen, ¿no? y tengan como esa confianza posteriormente de poder ir tranquilamente con sus hijos a lo mejor a un espacio donde las condiciones no van a ser las más óptimas o no va a ser un espacio estrictamente preparado. Entonces, aquí está, como comentaba, el museo, el Jardín Botánico también, y luego la Fundación Telefónica, la Casa Museo de León o el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante están metidos en esta iniciativa. Y bueno, sé que me lo vas a preguntar porque me lo comentaste cuando preparábamos la mesa, ¿no? Que si los educadores habían recibido alguna formación y sí, por parte de la iniciativa del programa Empower Parents, los educadores de todos los museos, de todas las entidades colaboradoras en esta iniciativa, reciben una formación especializada por parte de las propias personas del programa del Empower Parents. Estupendo. Justamente enlazando con uno de los temas que abordábamos en la mesa anterior, y es la importancia que tiene que las personas seamos buenos apoyos, que seamos facilitadores y que sepamos realmente interactuar de forma adecuada, facilitando la participación de los visitantes, en este caso pues personas con TEA, y esa preparación seguro que se está valorando también por parte de los educadores como una formación muy necesaria y muy útil, supongo. Sí. ¿No, Carmen? Sí, por supuesto. Y de hecho nosotros sí que tenemos muy en mente el realizar cursos de formación dentro del Consejo, ya que bueno, tenemos a muchas personas divulgando dentro de la institución y sí que creemos que es muy necesario que estas personas tengan ese aprendizaje y esa formación más específica de pues, ya no solo de pues, personas con autismo, con discapacidad intelectual o incluso discapacidades sensoriales o físicas. Creemos que es muy importante. Efectivamente, porque muchas veces, que también lo abordábamos en la mesa anterior, el desconocimiento es lo que puede hacer que tengamos unas actitudes que no son adecuadas o que no sepamos desplegar todas las habilidades que realmente sí que disponemos de ellas, pero que no las estamos poniendo en juego. Y muchas veces el desconocimiento pues, hace que crezca entre las personas el temor, el miedo, el me voy a equivocar, no voy a saber bien cómo interactuar con las personas que visitan el museo y que tienen un trastorno del espectro autista. Entonces esos miedos se deshacen precisamente con formación. Así que enhorabuena por esa iniciativa. Gracias. Carmen. Y bueno, Raquel y Blanca, ¿podéis explicarnos alguna de las iniciativas puestas en marcha por el CEACOG para el impulso de la accesibilidad cognitiva desde su creación? ¿Quieres empezar tú, Raquel? Sí, si os parece bien, vamos a empezar por las que ya estamos trabajando. Y bueno, pues es verdad que en el CEACOG, pues es verdad que prácticamente
la totalidad de nuestros proyectos están muy vinculados a la accesibilidad cognitiva. Y bueno, pues algunas de las cosas que hacemos pues son, por ejemplo, documentos que están vinculados, por ejemplo, al acceso a la justicia y, bueno, pues a todo lo que tiene que ver con la administración de justicia. También documentos en lectura fácil y otros materiales también accesibles, pues que a veces pues hablan sobre la estrategia española de discapacidad, también sobre el plan de bienestar o, por ejemplo, de bienestar saludable, perdón, y también recientemente el plan de accesibilidad. Justo hay una parte de apoyo a la administración pública para pues, dar a conocer esta información de una manera más accesible en formatos de lectura fácil y otros formatos, pues a través de vídeos, infografías, etcétera. También tenemos una parte de formación importante, ¿verdad, Raquel? Hemos dado formación a profesionales de la administración pública y también a personas con dificultades de comprensión. En el caso de la administración pública, en el CEACOG hablamos siempre de dos fases, porque hay una primera que se impulsa con la creación del centro y que dependía de fondos Next Generation, y una segunda en la que estamos dentro de los presupuestos generales del Estado a través del Ministerio del Real Patronato, y que le llamamos la segunda fase porque empezamos un proyecto y bueno, terminamos un proyecto y empezamos otro, ¿no? Entonces está toda esa parte de documentación, que es dar apoyo a la administración pública para comunicar de forma accesible pues información que es de relevancia para toda la ciudadanía, pues las estrategias, el Plan Nacional de Accesibilidad, etcétera, que comentaba mi compañera Raquel. Luego también tenemos una parte de dar información accesible sobre modelos y procesos de la administración pública. Hemos estado trabajando en una guía informativa de cómo rellenar la declaración de la renta, el borrador, que creo que es muy útil para el común de los mortales, no solo para las personas con dificultades de comprensión. También unos documentos que hemos trabajado con Fiscalía sobre medidas de provisión de apoyos para, si bien no es un documento legal vinculante, sí que es un documento informativo sobre lo que está diciendo una sentencia o un auto, etcétera, ¿no? También hemos estado trabajando en, evaluando espacios, entornos web, en este caso, del Ministerio del Interior con las elecciones generales, pues para dar algunas pautas sobre accesibilidad cognitiva, del propio Real Patronato, y también con el Ministerio del Interior hemos estado trabajando elaborando manuales de mesa para que, si una persona con dificultades de comprensión era llamada a una mesa, tuviese un manual accesible, además en las diferentes lenguas oficiales del Estado, ¿no? Y un sinfín de cosas, evaluación del entorno, pues para poner señalética en los propios colegios electorales, que sabéis que es un espacio que durante el año sirve para una función y una vez al año o cuando tocan las elecciones para otra totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues ese trabajo de sensibilización, de también formación de alguna manera a quienes están pues en contacto con la ciudadanía en esos momentos tan puntuales y tienen que garantizar ciertas medidas de accesibilidad o hacer pequeñas intervenciones para que el espacio al final sea para o tenga en cuenta el mayor número de la ciudadanía posible, ¿no? Y con formaciones que teníamos algunos datos, en el caso de profesionales de administración pública, empezamos con profesionales de museos y bibliotecas, porque al final los museos y bibliotecas son espacios a los que todas y todos debemos poder acceder, y hay cuestiones muy básicas que tú aludías a ellas ahora mismo, de comunicación, de saber cómo generar los espacios de participación, de escucha, los tiempos, etcétera, pero también de cuestiones de accesibilidad, ¿no? Y el plantearnos que si un entorno ya está construido, pues difícilmente vamos a poder rehacerlo de nuevo, pero sí podremos intervenir en ciertas cosas para que sean entornos accesibles, de fácil uso, en donde puedas encontrar lo que buscas, e incluso en el caso de museos y bibliotecas, que se generen alternativas o medidas de convivencia para que el mayor número posible de la ciudadanía pueda acceder a ellos y entender lo que está viendo o los libros que hay, etcétera, ¿no? Y también en esta segunda fase a profesionales del ámbito educativo, no solo a profesoras y profesores, sino también pues a orientadores de colegios o, por ejemplo, pues todo tipo de personas que trabajan en ese ámbito educativo. Y ahí, más o menos, ¿a cuántas personas hemos formado ya, Raquel? ¿Te acuerdas? Pues no. Tenemos por ahí una chuleta, o sea que lo podemos ver.
Eran más de 400 profesionales de administración Más de pública. 400 profesionales de administración pública y además en lo que queda del año vamos a formar también a 200 personas más. Entonces, bueno, estamos con temas de formación, de toma de conciencia y también generando información de utilidad pues, para participar de los procesos y modelos de la administración pública que a veces son muy complicados, pues con lo que ya os contamos, o por ejemplo, incluso no solo poniendo esas guías o documentos al servicio de las personas que los van a utilizar, sino también hemos generado unas fichas que son muy interesantes para que apoyen al profesional que se va a enfrentar a ese trato ciudadano, a cómo puedo explicar esto de una manera más sencilla, más secuenciada, explicándote, pues, por ejemplo, desde cómo sacarte el DNI, hacer una denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Estupendo. Bueno, pues os voy a plantear ahora una pregunta común también a las 4 y tiene que ver con lo que estamos hablando, en el sentido que estamos haciendo referencia pues, a documentos que se adaptan a lectura fácil, la importancia de la señalización, pero si nos fijamos, pues la ley hace referencia al despliegue de la accesibilidad cognitiva a través de lectura fácil, modos, medios, formatos y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin, así como la señalización de espacios, usos e interacciones. La pregunta sería, ¿cuáles de estos medios o herramientas, que se mencionan muchos aspectos y a veces algunos muy amplios, pues cuáles desde vuestro punto de vista consideráis que hasta ahora han tenido más desarrollo y en cuáles pensáis que habría que depositar más esfuerzos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues esfuerzos en todos, ¿no? Porque al final es verdad que muchas de las metodologías, pues estábamos ahora en el pasillo y veíamos pictogramas para todos, ¿no? Una iniciativa que del CEAPAD de ya hace algunos años. Ahora sí que es verdad que hay gente que está haciendo más pictogramas y validando, ¿no? No solo la percepción, sino también la comprensión de esa información con diferentes colectivos de población. Lectura fácil, que tenemos una UNE que ya ha cumplido 5 años, ahora una ISO, que seguro que Ana nos podrá contar un montón de cosas sobre ella. Es decir, se han ido dando muchos pasos, quizás por experiencia, ¿no? De usuario, por decirlo de alguna manera, pues temas de lectura fácil, a lo mejor está un poco más estandarizado y se conoce un poco más, incluso sobre sistemas alternativos y aumentativos de comunicación también hay bastante información o están un poquito más establecidos de alguna manera, no nos llaman tanto la atención, pero hay otras muchas cosas, como por ejemplo metodologías de evaluación de la accesibilidad cognitiva en el entorno e implementación de medidas, que si bien hay pues ciertos consensos pues desde los ámbitos de entidades que trabajan en ello, etcétera, 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 sí que faltaría, ¿no? Como un consenso sólido y que todas trabajásemos de la misma manera haciendo las mismas cosas. En resumen, pues yo creo que todo y nada, ¿no? Hay mucho ya desarrollado, pero falta por desarrollar mucho más y sobre todo que las cosas que ya están consensuadas, que son norma, que son pauta, que sabemos que funcionan, que no sea, como decía Raquel, que dependa de la voluntad de unos y otros utilizarla, sino que todos lo hagamos de la misma manera para garantizar que hay cierta estandarización. Sí, fenomenal, Ana. Yo haría un par de aportaciones. Yo el tema de pictogramas no soy experta en el tema, estoy entrando en la norma UNE, quizás por la parte de metodología de evaluación, donde sí es preciso estandarizar procesos, que se sigan un proceso científico, ¿no? Que no sea, tenemos a un grupo y vamos a probar si funciona o no. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se define la muestra? Todos vamos a seguir un mismo protocolo, cómo se van a analizar los resultados. Y ahí creo que hay todavía trabajo que hacer. Luego, mientras estabas hablando, pensaba, si lectura fácil hay mucho. Tenemos una norma UNE, tenemos una norma ISO de lo que se llama Easy to Understand Language, lenguaje fácil de comprender, pero todavía queda mucho por hacer desde el punto de vista de investigación. Yo ahora mismo estoy dirigiendo una tesis doctoral en la que el primer paso que le pedí a la estudiante es hacer una búsqueda bibliográfica sistemática.
Es decir, en revistas científicas que encontramos sobre lectura fácil a partir de unas palabras clave. Encontramos poquísimo. Encontramos poquísimo en inglés, catalán y castellano, estuvimos viendo. Desde un punto de vista científico, con una buena muestra y probando si aquello funciona o no funciona. Entonces, yo desde la universidad lo que tengo interés es comprobar científicamente si aquello que tenemos en las normas está funcionando o no. Por ejemplo, Mariona, la estudiante de doctorado, ahora está ha probado con usuarios, y aquí es fundamental la colaboración con asociaciones, 3 aspectos. Está probando cómo el uso de imágenes y distintos tipos de imágenes puede ayudar a la comprensión. Ilustración, fotos sin imagen. No tengo resultados, es lo que está analizando ahora mismo. Otro tema que está mirando es la subordinación. ¿Hasta qué punto? Es decir, siempre decimos no, subordinación no, pero ¿hasta qué punto no o sí? ¿Qué tipo de subordinación? Y por último, las sumisiones. ¿Puedes ponernos algún ejemplo de subordinación? La chica que no sé qué, ¿no? Y ahí, bueno, esta es de relativo. Frases más complejas. Sí. Y luego otro tema que está mirando es la omisión. Es decir, en vez de repetir siempre el mismo sujeto para hacerlo explícito, o en vez de repetir siempre el objeto, podemos usar pronombres o eliminar el sujeto, porque parece como si siempre tuviéramos que estar repitiendo y al final, perdón que lo diga así, a lo mejor es muy pesado. Que en ¿no? español Es podemos decir, omitir, en inglés no, pero en español sí. Efectivamente. Entonces, ella está mirando con usuarios distintas variables sobre estos aspectos. Y estos aspectos no los hemos decidido porque sí. Antes yo estuve hablando con expertos en lectura fácil que están en grupos de validación y pregunté informalmente, a ver, ¿nos das ideas? Porque al final lo que tenemos que hacer es, a ver, en el día a día, cuando estáis trabajando, ¿qué observáis? ¿No? Y esto nos puede ya luego alimentar para ver en qué aspectos vamos a focalizar nuestras investigaciones. Entonces, bueno, no sé si es lo que me preguntabas, pero... Sí, pero perfecto. Sí, he empezado a hablar aquí. Perfecto, Básicamente que hay mucho hecho, pero siempre hay mucho por hacer. Sería este el enfoque que le daría. Yo creo, Ana, que has dado ahí una clave que es el levantar dato, ¿no? Investigar, tener resultados y en función de eso pues seguir avanzando, consolidar cosas que ya estamos haciendo. Nosotras, por ejemplo, también estamos en investigaciones, pero ya os lo contaremos más adelante. Lo que pasa es que investigar es lento. Es decir, si lo quieres hacer bien, implica un diseño experimental, implica un muestreo, hacer bien las pruebas, unos buenos análisis, y luego implica comunicar, ¿no? Es decir, que esta información llegue, por un lado, al ámbito científico, y ahí publicamos en journals, en revistas científicas, pero llegue a la sociedad. Y ahí tenemos, ¿no?, la ciencia inclusiva y cómo llegar a la sociedad y comunicar estos resultados. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con asociaciones, en algunos de los proyectos anteriores, intentamos siempre mandar un resumen fácil. Y, de hecho, ya hay revistas científicas que incluyen lo que es un resumen fácil de los resultados. Estupendo. Bueno, yo quiero también hacer un poco hincapié en el propio conocimiento que tiene que tener de estos métodos, como hablaba ahora Ana, la sociedad y la sociedad sin discapacidad, ¿no? Voy a hablar un poco de lo que yo me encuentro en mi entorno, en el CSIC, ¿no? de personas que yo creo que están... lo tienen presente, pero están empezando a entrar un poco ahora en los ámbitos de la accesibilidad y de la adaptación. Yo creo que el tema de los pictogramas sí que está más superado, por así decirlo, en el sentido de que sí que todo el mundo está familiarizado más con qué es un pictograma o se ha encontrado con él en algún momento. Pero, por ejemplo, el tema de la lectura fácil que comentabais ahora, que ya lleva 5 años teniendo una norma UNE, y yo creo que es un método que sí que está bastante en auge y se está desarrollando bastante. Por ejemplo, a la hora de eso, de los entornos donde no está tan centrada la accesibilidad cognitiva o la discapacidad no está tan en el centro, todavía hay mucho que hacer y mucho que enseñar, ¿no? Sobre todo, pues eso, qué es la lectura fácil, cómo se redacta en lectura fácil.
Y luego ya, por ejemplo, si nos vamos a actividades más de divulgación, que es un poco lo que nosotros nos centramos, creemos que también es muy importante centrarse en el uso de otros formatos. Por ejemplo, Blanca, ¿no?, hablaba antes también del uso de vídeos, e incluso nosotros nos planteamos también la utilización de diferentes materiales como más sensoriales, tipo música o utilizar olores o formas en las que seamos capaces de llegar a las diferentes personas desde diferentes caminos, que yo creo que también es interesante, y sobre todo también apoyarnos mucho en los, valga la redundancia, en los apoyos naturales de las personas, y lo que comentábamos un poco antes de la formación de las personas que van a dar esa actividad también tiene que estar encima de la mesa siempre, y es algo que yo creo que es algo que hay que fomentar aún más. Y sobre la accesibilidad cognitiva, simplemente un apunte, porque estoy segura de que mi compañera Raquel se va a picar y ahí nos va a contar que desde el ámbito asociativo hemos hecho, o sea, desde las organizaciones o en general, se ha divulgado información pues eso, relacionada con administraciones públicas, con procesos y modelos, con oposiciones de empleo público. Pero ¿dónde está esa otra parte importante, como puede ser el ocio, como puede ser el acceder a otros servicios? Raquel lo cuenta mucho, ¿no?, que a ella le encantaría poder hacer compras por Internet de una manera más sencilla o incluso disfrutar de videojuegos, ¿no? Yo creo que ahí también hay un reto. Efectivamente, porque justamente la ley a la que hacemos referencia, 6/2022, del 31 de marzo, explicita todos los ámbitos en los que debería desplegarse la accesibilidad cognitiva, desde la sociedad de la información y la comunicación, espacios urbanizados, las administraciones públicas y nuestra relación con las administraciones públicas, la vida de ocio, la participación ciudadana, procesos electorales. Entonces, son todos los ámbitos de la sociedad los que deberían realmente mejorar para que la accesibilidad cognitiva sea una realidad. Voy a retomar algo que comentaba Carmen, y es que quizá con el tema de pictogramas ya se ha avanzado bastante. Y bueno, pues yo voy a decir que queda mucho por hacer. No, y... sí, una cosa no quita la otra. Yo lo que comento es que yo creo que a los pictogramas estamos más acostumbrados, que esto no quita que haya que seguir desarrollando y que al final a lo mejor de momento son limitados y hay que conseguir que conseguir una información más completa a través de los pictogramas. Claro, porque el tema estaría, que ahí vamos a dar pie a lo que nos pueda contar Ana, que va a ser mucho, pues realmente qué pictogramas utilizar, con qué metodologías hay que primero diseñar esos pictogramas y después evaluarlos. ¿Son válidos cualquier tipo de pictogramas para la señalización? Claro, habría muchísimo de lo que hablar. Entonces, Ana, voy a preguntarte, pues de esos 3 ejes que comentabas en los que estáis trabajando en la universidad: transferencia de conocimiento, la formación y recursos formativos de acceso abierto y la investigación, hay mucho que tiene que ver con el uso de pictogramas y con la evaluación de pictogramas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Yo diría que más que evaluación de pictogramas, nosotros trabajamos en lo que sería evaluación, métodos de evaluación. Generalmente trabajamos en distintos proyectos, muchas veces proyectos europeos, y lo que hacemos es llevar toda la parte de metodología de evaluación con usuarios. Es decir, tienes a un partner tecnológico que está desarrollando una herramienta, lo que nosotros hacemos es diseñar esta evaluación con usuarios diversos, pero no una evaluación una vez ya está desarrollado el producto. De hecho, tenemos que empezar desde el principio. Es decir, primero tienes que identificar las necesidades de los usuarios y las vas a identificar hablando con ellos, a lo mejor con algún prototipo muy inicial, pero ahí tienes que tener una discusión, y a partir de aquí se puede realizar desarrollo tecnológico. Quien dice desarrollo tecnológico dice cualquier cosa, y luego volver y evaluarlo. Yo creo que este sería, ¿no?, lo fundamental, lo que se llaman las metodologías centradas en el usuario. Y a mí me gustaría hacer un comentario sobre un tema anterior, si me permite la moderadora, porque ha salido un tema que me interesa mucho, que es el contenido audiovisual. De hecho, has comentado, ¿no?, que
tenemos que aprender a divulgar en audiovisual y también comentaba, me gustaría jugar a videojuegos. Yo creo que ahí hay un elemento fundamental, es decir, el texto escrito es importante, pero el texto escrito no está solo sobre papel y no solo sobre soporte digital. Tenemos contenidos audiovisuales a los que tenemos que acceder, por lo tanto tiene que haber un sistema fácil para acceder a estos contenidos audiovisuales, sean videojuegos, sean lo que sea. Por lo tanto necesitamos unas instrucciones fáciles, una interfaz de usuario fácil. Luego, una vez dentro, tenemos que poder personalizar aquel juego o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos muchísimo que hacer. Nosotros ahora hemos empezado, nos llegó la semana pasada la resolución definitiva y empezamos un proyecto de 3 años sobre lectura fácil o lenguaje claro aplicado a entornos orales y vamos a trabajar con dos estudios de caso. Uno será videojuegos, porque en el grupo tenemos a una experta en videojuegos, Carmen Mangirón. Claro, es que nos conocemos. Sí, y luego tendremos a otro estudio de caso que serán audioguías para visitas culturales. Y eso lo vamos a hacer en colaboración con asociaciones. Entonces ahí creo que el ámbito audiovisual también tiene mucho espacio para investigar. Bueno, pues me alegra mucho que haya salido el tema de videojuegos, que por cierto también salió en la mesa de ayer. Estamos en el segundo día de la semana, ya ha salido los 2 días y os anticipo que si habéis echado un vistazo al programa de toda la semana, pues el jueves vamos a tener una mesa que también me toca moderar, en la que vamos a hablar también de este tema de videojuegos. Y efectivamente es un reto. La accesibilidad en general en videojuegos ha venido siendo un reto, pero ya se ha avanzado, hay pautas, hay criterios que han permitido ir mejorando la accesibilidad tanto en lo que se refiere al manejo de los mandos como a lo que es el diseño del propio videojuego y toda la parte que no vemos pero que está por detrás de programación, etcétera, que tenga opciones de configuración, que también las personas ciegas puedan jugar a videojuegos, toda la parte sensorial pues se ha ido cada vez prestando más atención, la importancia del subtitulado y del closed caption, no solamente que aparezca en el subtitulado aquello que hablan los personajes, los avatares, sino también cualquier ruido, cualquier clave, cualquier pista que puede ser relevante para el videojuego, como se abre una puerta, se cae un objeto y que eso aparezca en el propio subtitulado. Y la parte de accesibilidad cognitiva, pues como ha pasado en otros ámbitos, pues parece que es lo último que está llegando para el avance de la accesibilidad en videojuegos. Pero va llegando y, de hecho, bueno, aquí en el CEAPAC, con nuestras pequeñas iniciativas, pues también hemos ido dando claves y pistas de cómo se podría mejorar en el diseño para que un juego sea más accesible desde el punto de vista cognitivo. Y combinar, y aquí yo ya acabo, lo que sería la jugabilidad, que es que realmente sea atractivo y sea un reto y sea un desafío, pero que también la persona que juega pueda tener éxito, que no siempre pierda, porque las personas no quieren estar perdiendo continuamente en ese videojuego. Entonces, ir combinando desafío con la dificultad. Y bueno, pues ahí tenemos otro tema y otro reto. Raquel y Blanca, os quería preguntar, ¿podéis contarnos algo sobre avances que se estén dando en lo que se refiere a la regulación de las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad cognitiva en los diferentes ámbitos de aplicación de la ley que hemos visto que son muy variados y la propia ley contempla que se tiene que ir regulando y que tendrán que ir saliendo pues, posteriores textos con las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad cognitiva en todos estos ámbitos? ¿Qué nos podéis comentar? Bueno, de hecho, hay un artículo dentro de la ley, que es el 5, que habla de todas esas condiciones. Hace relativamente poco salieron las condiciones básicas de accesibilidad en el ámbito de bienes y servicios y ahora quedan toda esa lista de artículos o de letras, ¿no?, de telecomunicaciones, sociedad de la información, vida pública, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el centro estamos impulsando la elaboración de un borrador de consenso en el que
participen, y esto es algo en lo que creemos que se debe hacer así, pues diferentes experiencias, opiniones de los sectores que realmente tienen algo que aportar sobre accesibilidad cognitiva en estos ámbitos. Estamos trabajando en el ámbito de accesibilidad cognitiva en las diferentes condiciones o ámbitos, en los que se tienen que regular esas condiciones básicas de accesibilidad, pero todavía, bueno, pues estamos en un proceso muy, muy, muy inicial, ¿no? Y bueno, pues por nuestra parte, aparte de las de bienes y servicios, que ya es algo que es real, está en papel y está publicado, pues el resto se está pues trabajando para que salgan en tiempo y forma, porque también tienen una fecha. Estupendo. Bueno, pues ahora os voy a hacer otra pregunta un poquito también general, y sería: ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta desde vuestro punto de vista nuestra sociedad para que sea real esta aplicación de la accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos? ¿Cuáles son los principales retos? Las principales barreras. Ya sabemos que barrera no es solo aquello que existe y que sería mejor que no existiera, sino que también una dificultad importante para la participación es la falta de apoyos. Yo creo que una de las principales barreras viene o tiene mucha relación con algo que comentaba Ana, que es la importancia de construir juntas desde el principio con una mirada de accesibilidad universal. Cuando pensamos las cosas de una manera y luego tenemos que ponerle una solución para que sea accesible, pues ahí ya hay en sí mismo una barrera, porque va a ser mucho más costoso, se va a tardar mucho más en implementar. Entonces yo creo que el principal obstáculo con el que nos podemos encontrar es ese. Y luego que la accesibilidad cognitiva, hemos dicho que está en una legislación, que todas las personas que estamos aquí estamos muy concienciadas con que es algo muy importante, que se tiene que desarrollar, pero todavía queda una parte muy, muy, muy importante de transferir esa responsabilidad no solo a quienes venimos ejerciendo o que venimos haciendo cosas en el ámbito de accesibilidad cognitiva, sino a administraciones públicas, y un reto del que habla siempre Raquel, que creo que es muy interesante, no solo la administración pública, ¿no? Sino que lo tomen en propio pues empresas. Efectivamente, porque al final no queremos que haya accesibilidad solo en las administraciones públicas, que también, sino queremos al final que la accesibilidad cognitiva esté presente en todos los ámbitos, por lo que comentaban antes, porque sí, yo me relaciono con las administraciones públicas, pero también pues me gusta ir de compras y me gusta, por ejemplo, entender la información sobre los productos. Me gusta, por ejemplo, ir a un espectáculo y enterarme de lo que está pasando en la función y no tener que estar todo el rato cochicheando con mi hermana. Oye, que no estoy entendiendo qué está pasando, explícamelo. Sí. Entonces, al final, pues queremos que la accesibilidad esté en todos los ámbitos. Claro, ¿no? El reto está pasar, ¿no?, un poco de la esfera de la administración pública, que es muy, muy relevante, pero que simplemente, o sea, que haya exigencias para que se tenga en cuenta en otros ámbitos. Yo quizás desde mi mirada destacaría dos ámbitos. Uno es el de la formación. Necesitamos formación y que sea una formación transversal. Primero, no solo universitarias, sino que ya desde las escuelas haya esta sensibilización. Por ejemplo, nosotros hemos estado participando en algunos proyectos en escuelas fantásticos, porque los niños realmente absorben toda esta información, pero tienen que vivirlo, ¿no? Por ejemplo, hicimos un proyecto Croma en el que ellos creaban un contenido audiovisual, grababan su escuela con cámaras de 360 grados. Entonces, solo esto ya les encantaba. Pero luego venía el añadido. Vale, alguien no puede ver este vídeo, ¿cómo vas a solucionarlo? Alguien no lo puede comprender, ¿cómo vas a solucionarlo? Y de este modo iban descubriendo los distintos servicios de accesibilidad. Esto con niños, por ejemplo, hicimos. A nivel universitario, creo que tenemos que tener la accesibilidad, el diseño universal en todas las carreras, en todos los grados. Ahora tenemos un proyecto, que es el proyecto ACINA, que está liderado por EDF, la Asociación Europea de Discapacidad, en el que estamos analizando, de hecho ha salido esto en la mesa anterior, ¿no? Estamos analizando cómo aparece
la accesibilidad y el diseño universal en distintos grados de distintos países europeos, y cuando terminemos este análisis a finales de año, luego el próximo año, mediante grupos de discusión, vamos a hacer una propuesta concreta. Y esto responde a un Real Decreto que dice que sostenibilidad, derechos humanos, pero también accesibilidad, tiene que estar en los planes de estudio. Entonces, vamos a hacerlo fácil, vamos a proponer una competencia, vamos a dar ejemplos de cómo integrarlo y que no solo sea en traducción o en arquitectura, sino que sea en todos los grados. Por un lado, formación, y por el otro lado, el reto es estar ahí cuando sale algo nuevo, para poder tener la accesibilidad desde el principio. Si me permites un ejemplo muy reciente, el metaverso. El metaverso. Aquí veo qué es esto del metaverso. Pues todavía no lo sabemos, pero tenemos que estar ahí. Entonces, ahora mismo hay un grupo de discusión en las Naciones Unidas, en la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones. En estos grupos se están discutiendo aspectos relacionados con el metaverso, económicos, etc. Pues Pilar Orero hace de co-directora de un grupo que nos centramos exclusivamente en la accesibilidad. Y hace aproximadamente un mes, hará, conseguimos aprobar 2 documentos coeditados con Estela Onsins, Carla Eugeni, yo misma y otros investigadores sobre la accesibilidad en el metaverso desde la perspectiva del sistema, pero también desde la perspectiva del usuario. Y ahí aparece un párrafo, solo un párrafo, pero aparece un párrafo en el que habla de easy language, lectura fácil, y plain language, lenguaje claro. Ya es un pequeño avance, porque a medida que esto vaya avanzando y se vaya implementando, al menos hay este documento de partida en el que reconocemos la necesidad de estos servicios de accesibilidad cognitiva. Bueno, servicios para todos, en realidad, ¿no? Porque tiene que ser fácil este metaverso o metaversos o lo que sea al final. Pero tenemos que estar ahí, ¿sí o no? Antes de que sepamos lo que es, nosotros ahí. Como la realidad virtual, en 2018, ahí. A ver qué pasa y ¿Cómo será, vamos a hacerlo accesible. ¿Y cómo será el Ceapat en el metaverso y pues podemos nuestros hacer una avatares? prueba. A ver si nos sacan bien. ¿Cómo nos vamos a representar ¿Cómo en nos un vamos a avatar? representar? En un avatar, pues Efectivamente. tenemos que poder escoger cómo nos representamos en un avatar. Si nos queremos representar tal cual o de otro modo, tenemos que poder representar la diversidad en un avatar. Pero fíjate, has hecho referencia a algo como es la realidad virtual, realidad avanzada, realidad aumentada, Nada. perdón, yo ya estoy con los avances, realidad aumentada. Hace unos años parecía que esto estaba un poquito lejano y actualmente es que se está utilizando muchísimo para el aprendizaje, para la rehabilitación. Hay plataformas, por ejemplo, de rehabilitación cognitiva que entrenan memoria, atención, etcétera, que ya se está utilizando la realidad virtual como algo muy normal. Y ahí también tiene que entrar la accesibilidad cognitiva. Desde aquí, desde el CEAPAC, también hemos realizado un trabajo recientemente que analiza el papel de la tecnología como apoyo para la salud mental. Incluimos esta parte de realidad virtual, realidad aumentada y cómo tiene que entrar todo lo que estamos hablando, también la lectura fácil, también la legibilidad, porque a veces sobre esas imágenes aparecen textos y no se leen bien por el tipo de letra, por el contraste. Entonces, todo eso forma parte de la interacción con esos contenidos, con esos materiales, y claro que tiene que entrar la accesibilidad cognitiva también ahí, en videojuegos, en realidad aumentada, virtual y en el metaverso. También. Carmen, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Yo creo que, bueno, voy a retomar el tema de los retos y uno, yo creo que importante es el tema de la concienciación, que bueno, de una forma o de otra lo han comentado. Y, por ejemplo, hablando desde el ámbito de la divulgación científica, es importante eso, lo que estamos comentando, de que esté desde el principio, que una persona cuando vaya a planear o a plantear una actividad divulgativa ya la esté planteando desde sus inicios como una actividad accesible, teniendo en cuenta la accesibilidad cognitiva, pero también la accesibilidad sensorial y la accesibilidad física. Porque además yo creo que está comprobado que cuando una actividad es accesible, tú no estás dirigiendo esa accesibilidad, o sea, de esa accesibilidad no se va a beneficiar solo el público
objetivo, o sea, no va a ir solo, por ejemplo, se van a beneficiar solo las personas con discapacidad de una adaptación concreta. No, yo creo que al final todo el público sale beneficiado. A mí personalmente el documento de la declaración de la renta pues me parece bastante interesante. Sobre todo si nos ayuda a que salga a devolver. Eso todavía no lo hemos conseguido, pero creo que tampoco tenemos posibilidad. Yo creo que, para que no se nos olvide, cuando hablamos de accesibilidad cognitiva muchas veces hablamos de lectura fácil, pero en este avance, en estos retos, yo creo que el reto está en las personas con más necesidades de apoyo. Es decir, que cuando planteamos la accesibilidad universal, bueno, vernos tentadas a que esté incluida el mayor número de personas posibles desde el principio, ¿no? Porque, por ejemplo, la lectura fácil pues posiblemente no sea una alternativa, una herramienta. Tener en cuenta que va a haber siempre personas que a lo mejor no les llega la lectura fácil y su apoyo de accesibilidad cognitiva pues es un vídeo o es otro tipo de sistema de comunicación. Entonces, a la hora de investigar, a la hora de tener en cuenta pues la gran variedad de personas y de necesidades de accesibilidad y de apoyo que existen y diseñar también pues eso, teniéndolas en cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando ya esta mesa. Solamente pues daros la oportunidad de que comentéis algo que a lo mejor se me ha quedado en el tintero y que no os he preguntado y os hubiera gustado que os preguntara, o si queréis añadir algo, o como hacía Clara en la mesa anterior, algún deseo. Bueno, pues os doy la palabra para que ya pues podáis hacer cada una vuestra última intervención. Bueno, pues Venga, empiezo Blanca. yo. Venga, yo empiezo, Blanca. porque no tengo vergüenza, no es por otra cosa. Bueno, lo primero agradecer que nos hayáis invitado, que creo que es un espacio muy enriquecedor, y estar en el CEAPAT, en esta casa, hablando de accesibilidad cognitiva, pues tiene todo el sentido, así que ese agradecimiento como por parte del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Y deseo, estábamos hace poquito en una charla hablando de coliderazgo, y nos preguntaban si era una realidad o una moda. Y yo decía, pues no me importaría que fuera una moda si vamos a moda como la parte estadística de la palabra, algo que se repite muchas veces, ¿no? Pues ojalá que, aquí mi deseo, que la accesibilidad cognitiva se ponga de moda y al final sea también una realidad. Qué buen deseo. ¿Y Raquel? Pues no sé, mi deseo es trabajar con las administraciones públicas y con las empresas privadas para hacer las cosas accesibles desde la etapa de diseño, y porque es que así primero va a ser mucho más eficiente y va a funcionar mucho mejor. Y yo creo así que en este deseo no se nos puede olvidar, el centro está formado por profesionales con y sin discapacidad, en este caso intelectual, que en esas etapas de diseño no puede ser de otra manera, ¿no? Y de creación y de testeo, que la diversidad también esté en los equipos de trabajo que piensan y crean e implementan las cosas. Yo por mi parte quizás añadiría 3 cosas. La primera, gracias por dar voz, ¿no? También a la universidad, a la investigación que llevamos ya bastantes años haciendo en este ámbito. Segundo, hacer el momento publicitario de la norma ISO. Os invito a leerla. La ISO IEC 23, lo tengo que leer siempre el número, no me acuerdo, he estado 3 años trabajando en esto y no hay manera. 23859, que se publicó en julio de 2023, sobre cómo hacer los textos fáciles de comprender y de leer, ¿no? Que abarca tanto desde lo que sería la lectura fácil hasta el lenguaje claro. Y para terminar, la tercera cosa sería insistir en esta necesidad de colaboración. Es decir, tenemos que colaborar universidades con asociaciones, con instituciones, porque de este modo es como vamos a poder avanzar muchísimo más. Finalmente yo también agradecer la invitación y la visibilidad que con esto se le da a la Oficina de Ciencia Inclusiva del CSIC. Y luego pues también un poco mi deseo viene
al final la cultura científica crea vocaciones científicas y creo que las personas con discapacidad, voy a hablar también desde mi punto personal, que yo soy bióloga con discapacidad, entonces creo que las personas con discapacidad tenemos que estar en la ciencia, tenemos que ser parte de esa ciencia y es uno de mis deseos y suscribo, por supuesto, el tema de la colaboración y del trabajo en red, que creo que es muy importante. Bueno, pues se han dicho muchas cosas muy interesantes. Muchísimas gracias a las 4. Me habéis puesto muy fácil mi papel de moderadora. Muchas gracias a las personas que habéis estado aquí presentes, a las personas que nos siguen a través de Internet, a las intérpretes en lengua de signos y a los técnicos que están también aquí facilitando la retransmisión y la grabación. Muchas gracias.